Hola, buenos días. Mi nombre es Ligia Jiménez Zamora. Yo soy defensora pública y hoy voy a hablar sobre la perspectiva de género, la perspectiva intergeneracional, la perspectiva intercultural y su relación con la interseccionalidad cuando hablamos de pueblos indígenas o personas indígenas en procesos judiciales. Muy bien. Como ya todos sabrán, pues hay conceptos básicos que voy a partir, que conocen, y de forma general voy a referirme a la importancia, por ejemplo, de la perspectiva de género. La perspectiva de género, sin lugar pues, a dudas, se refiere a las identidades, a las funciones, a los atributos construidos socialmente de la mujer y del hombre y el significado social y cultural que se atribuye a las diferencias. Tiene que ver o sea considerado como un eje transversal, pero creo que más allá de un eje transversal, así como ya otras personas, colegas lo han señalado, es un principio general del derecho. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque justamente integra, direcciona, proporciona soluciones ante lagunas, ante antinomias, ante incongruencias y cuestiona justamente la supuesta neutralidad que tienen las normas, que tienen los artículos. Y eso hace necesariamente que se requiera valorar cómo o a partir de las interseccionalidades. ¿Por qué? Porque son construcciones sociales, son contextos, son necesidades. Hay que ver discriminaciones, hay que ver derechos, hay que ver garantías. Entonces, la perspectiva de género nos ayuda a integrar todas estas construcciones sociales de cómo se ha dicho que son unos y otros, de cómo se ha señalado que debe de direccionarse una norma o que debe de aplicarse. Creo que el género también, como teoría, es o da la posibilidad de una construcción diferente en cuanto a la aplicación de la ley. A esto se le suma, por supuesto, situaciones como o conceptos como la intergeneracionalidad. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, eh, las edades, ¿verdad? Y ustedes probablemente sean muy jóvenes, yo no tanto, hacen que veamos los hechos de manera diferente o que cuando se tengan que aplicar o se tengan que valorar un hecho, no es lo mismo considerarlo para un niño que para una persona adulta o para una persona adulta mayor. O que esa persona adulta mayor, por ejemplo, viva en la ciudad o viva en la zona rural. ¿Por qué? Porque tienen diferentes perspectivas de la misma situación, porque tienen diferentes conocimientos, diferentes cosmovisiones, diferentes aprendizajes y diferentes formas de resolver. Entonces, el análisis intergeneracional es sumamente importante porque nos da posibles respuestas, pero desde las edades. Entonces, vemos género, vemos edad y vemos también interculturalidad. Y es que cuando hablamos del tema de la interculturalidad, podemos señalar varias situaciones, ¿verdad? Los pueblos indígenas nunca van a ser un eje transversal. ¿Por qué? Porque son sujetos de derecho. Los que son un eje transversal o lo que es un eje transversal es justamente la justicia con pertinencia intercultural, como una metodología de análisis y por supuesto que también de aplicación de las normas. Entonces, cuando hablamos de justicia intercultural, también tenemos que ver el derecho, el caso en concreto, las consideraciones de subordinación histórica, si son mujeres, si son hombres, si son niños, si son adultos mayores, ¿verdad? Justamente para tratar de ¿qué? De combatir los patrones socioculturales, el mandato de no discriminación cobra una relevante significación en ello. Entonces, cuando hablamos de justamente interculturalidad, tenemos que referirnos al diálogo intercultural, que es justamente un proceso que incluye un intercambio abierto y respetuoso de visiones entre individuos y grupos de diferentes contextos, herencias étnicas, culturales, lingüísticas. Y este diálogo es importantísimo porque es un diálogo horizontal, no es un diálogo vertical, donde el Poder Judicial es el que juzga y está por encima de la persona o del pueblo indígena. Es un diálogo en el que para la toma de decisiones, para generar una defensa intercultural, para generar
una resolución intercultural, necesito conocer a todas las partes y necesito resolver a través de un intercambio de conocimiento, no desde la visión únicamente de lo que aprendí en una universidad, de lo que aprendí en mi casa en un proceso de socialización o educación, sino conociendo que todos los que estamos en un proceso judicial tenemos diferentes formas de ver y resolver. Es lo que algunas personas llamamos descolonizar la justicia, ¿verdad? Donde están las personas que juzgan, las personas defensoras, fiscales, las personas de diferentes personas en el proceso, y son las que tienen la posibilidad de decir cómo suceden las cosas. Descolonizar el proceso significa no ver a las partes. Cuando me refiero a las partes, me refiero a los imputados, a las víctimas, a los denunciantes, a los demandados, como los otros, sino un todo como nosotros. Es una mirada ya desde los derechos humanos. Y es que justamente la interseccionalidad es una herramienta analítica que me permite estudiar, entender, responder a las maneras en que justamente el género, la edad, lo cultural se cruza, ¿verdad? Y cómo esto contribuye justamente a experiencias únicas que pueden ser de opresión, pueden ser de privilegio, pueden ser de discriminación. Entonces, ¿qué me hace ver la interseccionalidad? Me permite justamente ver diferentes situaciones de contexto para saber qué fue lo que pasó, por qué este hecho se judicializó. Las situaciones no ocurren y lo que hay que ver es únicamente el hecho, sino hay una serie de variables, ¿verdad?, que están justamente alrededor. Bueno, cuando hacemos un análisis de interseccionalidad tenemos que ver factores generales, como cuáles, los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de las mujeres, de los hombres, de las personas indígenas, de los niños, de los adultos mayores, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y todos en una heterogeneidad. Nunca podemos decir que las personas indígenas son todas iguales, las mujeres son todas iguales, porque cada una de ellas, dependiendo de estos factores en los que haya crecido y se haya desarrollado, va a tener una heterogeneidad diferente. Y esa es la que nosotros, como funcionarios judiciales, estamos obligados justamente a analizar en un proceso judicial. Entonces vemos cómo se entrecruzan ya unos factores un poco más específicos que se derivan justamente de los políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Cómo son cuáles? El género, la condición social, la condición socioeconómica, la edad, el nivel educativo, la ubicación geográfica, la religión, la etnicidad, la nacionalidad, la condición migratoria, la salud, la sexualidad, la identidad de género, la condición laboral, ¿verdad? Y cuando hacemos ese análisis, tenemos que ver si estas condiciones han generado por parte de otras personas o parte de instituciones y el Estado vulneraciones a derechos, o por el contrario, no han habido vulneraciones. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, justamente para que se dé un verdadero acceso a la justicia. Hay unos indicadores más específicos cuando se hace un análisis de interseccionalidad. Y es justamente ese idioma, el interés superior del menor, cuando hablamos de niños, ¿verdad? Si hay algún tipo de discapacidad mental o psicosocial, capacidades diferentes, la orientación sexual, la religión, la privación de libertad, la localización, ¿verdad? Situaciones más específicas para cada una de las personas. No va a ser lo mismo hacer un análisis interseccional para una persona que viva en Romuser que para una persona que viva en Golfito. Si además esa persona, una de ellas es una persona de 35 años estudiada, no sé, que tiene una licenciatura en Derecho, y la otra es una ama de casa indígena que no terminó la escuela y que además es madre de 5 niños o está embarazada. Entonces vean ustedes cómo esto pasa por hacer un análisis de la persona que tenemos
como usuaria. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, uno, exponer los diferentes tipos de discriminación que surgen a consecuencia de la combinación de identidades, desventajas y privilegios. Dos, establecer el impacto de la convergencia en relación a las oportunidades y acceso a los derechos. Tres, construir planteamientos en favor de una igualdad sustantiva a partir justamente del estudio de casos jurídicos y de conocer las heterogeneidades de cada una de esas personas. La cuarta, pues promover claridad sobre las estructuras de poder que discurren dentro de cada uno de los casos. Hay algunos elementos importantísimos, digamos, para considerar cuando se valora un proceso y encontrar discriminaciones, violación de derechos, violencia, estructuras de poder, o por el contrario, no encontrar ninguna y decir que todo ha estado bien. Pero creo que el ejercicio hay que hacerlo de todas formas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver cuál es el contexto previo que causó el hecho. De ese contexto general, cultural o social, vamos al específico, al familiar, al personal. Ahora sí, viendo el contexto, analizamos el texto. ¿Qué es el texto? Es la situación actual, ¿verdad? ¿Qué factores de vulnerabilidad o qué situaciones de vulnerabilidad generaron que esta persona esté en un proceso judicial, independientemente de si es víctima, victimario, denunciante, demandado, ¿verdad? Actor. El tema es considerar la influencia de aspectos en la situación particular. Ahí pasamos entonces a analizar las herramientas y los recursos personales y sociales que ha tenido esa persona para enfrentar estos hechos, que ahora nos tienen en el proceso judicial. ¿Y qué tenemos que hacer? Analizar las conexiones que existen justamente entre el hecho y las violaciones de algunos derechos humanos, en el caso que los hubiera, ¿verdad? Justamente hay que verificar los tipos de violencia, discriminación, revisar quiénes son los responsables de esas discriminaciones, ¿verdad? Que podrían ser por acciones, por omisiones de personas, de instituciones o del Estado. Hay que visibilizar las asimetrías de poder y las formas en las que las desigualdades de género, las desigualdades interculturales han permeado roles, prejuicios, normas, prácticas, estereotipos, significaciones sociales y culturales para el caso en particular. Entonces, hay que analizar, con este análisis de interseccionalidad, ¿verdad? Hay que valorar qué elementos probatorios tengo que pedir. Si tengo que pedir pericias médicas, psicológicas, psiquiátricas, si tengo que pedir pericias culturales, si tengo que solicitar ante los investigadores de la defensa pública una investigación, una entrevista de testigos, de peritos, ¿verdad? ¿Qué normativa internacional y nacional voy a utilizar? Si es de género, si es de una materia específica. Siempre cuando voy a hacer todo esto, tengo que utilizar un lenguaje sencillo, inclusivo, no invisibilizador con la persona usuaria, ¿verdad? Y siempre ver y verificar las alternativas legislativas en materia de prevención, ejecución de medidas alternas u otras alternativas, reconociendo justamente que la persona que es una persona usuaria ha podido estar en situaciones de vulnerabilidad y discriminación que han generado exclusiones del ejercicio pleno y autónomo de sus derechos. Entonces, es siempre importante preguntarle a la persona usuaria sobre qué puede hacer, por qué lo puede hacer, qué sucedió. Pero recordemos que en el análisis de la interseccionalidad no es todo un cuestionario con la persona, no es, sino es un análisis y usted y yo como funcionarios judiciales tenemos el deber de buscar las formas. Tenemos que tratar de generar una relación amistosa, una relación profesional, pero que sea condescendiente, respetuosa con la persona usuaria, que me permita obtener la información.
Y la información también la puedo obtener, por supuesto, del expediente, la puedo obtener de entrevistas que ya se hayan hecho, de entrevistas que yo haga, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo encontrarlo, pero eso va a depender del caso en concreto y justamente de la habilidad que tengamos para buscarlo, pero siempre hay que hacerlo. La interseccionalidad permite superar un análisis unidimensional y realizar justamente una multidimensionalidad de los factores que, pues cuando hay discriminaciones, claramente generan otras discriminaciones. Y bueno, tramitar un expediente sin valorar estos factores claramente es una discriminación y genera un inacceso a la justicia. La idea con esto que es que las personas funcionarias públicas y judiciales, para el caso en particular, no ignoremos las categorías que pueden ocurrir en un caso en concreto y a partir de ellas se pueda hacer un análisis de esos criterios para garantizar que un verdadero acceso a la justicia. Igualdad por diferenciación, que tiene que ver claramente con esto, es justamente saber que las personas que tenemos en procesos judiciales, que son personas usuarias, son heterogéneas, son diferentes, que un homicidio no es igual a otro homicidio, que un robo no es igual a otro robo, que hay muchas formas de resolver una situación y va justamente a depender de esa valoración que se haga adecuadamente mediante una metodología de análisis a través de la interseccionalidad. Creo que el acceso a la justicia tiene su indicador más alto en la dignificación de la persona que ha sufrido discriminación, violencia, desigualdad. Por eso es que las respuestas desde los procesos judiciales tienen que ser acordes con la dignidad humana y tienen que ser acordes justamente con una metodología adecuada, donde las personas usuarias no sean un número, no sean un caso, sino generen o nosotros generemos la posibilidad de un verdadero acceso a la justicia en el que seamos respetuosos, en el que consideremos la edad, el género, la interculturalidad y brindemos respuestas acordes a ello. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por escucharme. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.